Desarrollo de los capítulos 1 y 2 de Hilos de Tierra y Cielo. Capítulo 1. Encuentro en la frontera. Rafael cruzó la frontera entre Chile y Bolivia con una mezcla de curiosidad y ansiedad. En su mochila llevaba una cámara, cuadernos y una idea vaga de lo que buscaba. Capturar la esencia de un lugar que sentía lejano, no solo en geografía, sino en el tiempo. La frontera, con sus líneas imaginarias y puestos de control, simbolizaba más que un límite territorial. Era el portal hacia un mundo donde las culturas precolombinas seguían vivas, resonando en cada paso, en cada piedra y en cada mirada. Fue en ese lugar de tránsito donde conoció a Cala Jennifer, una locutora de voz firme y mirada profunda que no tardó en confrontarlo con preguntas sobre su visión del mundo. Mientras él hablaba de los Beatles, el arte europeo y su fascinación por los avances tecnológicos, Cala le habló de Tunupa y los Apus, de cómo las montañas guardan secretos y de cómo las estrellas son guías para quienes saben leerlas. A pesar de las diferencias en sus universos culturales, hubo una chispa de conexión inmediata, algo que desafiaba las barreras de idioma y tradición. El primer encuentro también marcó un contraste entre dos formas de ver el mundo. Rafael representaba una mentalidad moldeada por influencias occidentales, los ideales de libertad individual, el capitalismo y una fe menguante en las religiones tradicionales. Cala, en cambio, estaba arraigada en una cosmovisión que no se limitaba a la fe religiosa, sino que integraba la espiritualidad con la tierra, los ancestros y un profundo respeto por lo desconocido. El viaje aún no había comenzado formalmente, pero la semilla de la transformación de Rafael ya estaba plantada. Las primeras tensiones entre ellos se manifestaron cuando Cala lo confrontó sobre su visión de los pueblos indígenas como reliquias del pasado, una visión que ella consideraba paternalista. Pero también hubo momentos de risa y de camaradería que sirvieron como un puente entre sus mundos. Capítulo 2. Los espíritus del Cerro Sagrado. La tormenta que encontraron en su camino hacia el Cerro Sagrado no era un simple fenómeno meteorológico. Era un evento cargado de significado espiritual, un llamado que Cala interpretó como la inquietud de los Apus. La naturaleza se manifestaba con una fuerza que, para Rafael, desafiaba toda explicación racional. Los relámpagos parecían dibujar figuras en el cielo, y en medio del caos, él comenzó a notar las primeras luces extrañas, los orbs. Estos orbs, pequeñas esferas de luz que flotaban y danzaban como seres vivos, parecían responder a la energía de la tormenta. Aunque en un principio Rafael los interpretó como un fenómeno natural, quizá una manifestación de plasma. Cala le explicó que en la tradición andina, estos orbs son conocidos como manifestaciones de los Apus o de Tunupa. Para los ancestros, estas luces no eran simples objetos, sino seres con conciencia propia, mensajeros entre los mundos. A pesar de su escepticismo inicial, Rafael no pudo ignorar la sensación de estar ante algo vivo. Los orbs no solo se movían con intención, sino que parecían emitir un brillo interno que cambiaba de color y pulso, como si reflejaran emociones o pensamientos. Cuando la figura etérea apareció en el horizonte, Rafael sintió el impulso de capturarla con su cámara, pero Cala lo detuvo. «Hay cosas que deben ser vividas, no fotografiadas», le dijo. En ese momento, él comenzó a comprender que su viaje no era solo físico, sino también espiritual. La figura transmitió un mensaje que no se podía expresar con palabras. Fue un torrente de sensaciones, imágenes y memorias que parecían pertenecer tanto al pasado como al futuro. Rafael vio reflejados en su mente los conflictos de la humanidad, guerras religiosas, la lucha por los recursos, el desequilibrio social y la desconexión del hombre moderno con la naturaleza. También percibió un llamado a la unidad, a la necesidad de reconciliar las diferencias entre culturas y creencias, para evitar repetir los errores del pasado. Los orbs. Contexto y simbolismo. Aunque los orbes no son el tema central de la historia,
Su presencia sirve como un puente entre lo místico y lo científico, entre lo ancestral y lo moderno. La ciencia no ha logrado explicar completamente su naturaleza, pero en la cosmovisión andina, son vistos como extensiones de la conciencia de la Tierra y del cosmos. Su comportamiento anómalo, que recuerda a los avistamientos de objetos voladores no identificados, también los conecta con narrativas globales sobre lo inexplicable. En el relato, los orbs representan la idea de que la humanidad aún tiene mucho por descubrir, no solo en el ámbito científico, sino también en el espiritual. La comparación con organismos vivos que viajan en un medio de plasma refuerza la noción de que el universo está lleno de vida en formas que aún no comprendemos. Contexto cultural y social. La relación entre Rafael y Kala también refleja las tensiones entre culturas. Rafael, como chileno inmerso en una mentalidad influenciada por lo occidental, se enfrenta a los prejuicios de los bolivianos que ven su presencia con recelo. La historia de Bolivia, marcada por siglos de lucha por la libertad y los derechos de los pueblos indígenas, se entrelaza con los temas universales de identidad y pertenencia. Evo Morales, como figura simbólica de esta lucha, es mencionado en las conversaciones entre los personajes, resaltando la importancia de reconocer y respetar las historias locales. El mensaje universal. En el trasfondo de la narrativa, se desarrolla una reflexión sobre los conflictos globales, las guerras religiosas, las luchas políticas y el impacto del capitalismo en un mundo de recursos limitados. Los paralelismos entre las antiguas civilizaciones, egipcia, babilónica, mesopotámica y sumeria, y la actualidad sugieren que los problemas de la humanidad no son nuevos, sino cíclicos. El mensaje de los apus y de los orbs parece ser una advertencia. La humanidad debe aprender de su pasado y encontrar formas de vivir en armonía con la Tierra y entre sí misma. La conexión entre Rafael y Kala simboliza la posibilidad de construir puentes entre culturas y formas de pensamiento aparentemente opuestas, mientras se enfrentan juntos a un destino que los desafía a trascender sus diferencias. Conclusión. Los dos primeros capítulos establecen el tono de la historia, explorando tanto los conflictos internos de los personajes como los temas universales que subyacen a su viaje. A través de su relación, la narrativa invita al lector a reflexionar sobre las conexiones entre lo ancestral y lo moderno, entre la ciencia y la espiritualidad, y entre las culturas que, aunque diferentes, comparten un Capítulo 3. En Quillacollo, la quinta Chernobyl. La tormenta que encontraron en su camino hacia las colcas de Cotapachi no era un simple fenómeno meteorológico. Era un evento que no sucedía siempre, un evento de la ufología cargado de significado espiritual, un llamado que Kala interpretó como la inquietud de los apus. Las luces en el cielo no eran solo destellos, eran signos vivos, orbes luminosos que parecían danzar al compás de una melodía ancestral, visible solo para quienes sabían mirar más allá del horizonte. Tras la vibrante ceremonia del Año Nuevo indígena, la atmósfera estaba cargada de un significado que Rafael apenas podía comprender. Las peronas ahí reunidas se abrazaron de lo emocionante que fue este Año Nuevo indígena. Los noticieros locales y las redes sociales en Cochabamba no tardaron en captar el evento. Orbes luminosos danzaban en el cielo, un espectáculo que los lugareños asociaban con los apus y que en otros lugares habían etiquetado como fenómenos ovni. Para los más escépticos, se trataba de coincidencias naturales, pero en el corazón de las comunidades, estos eventos tenían un peso que iba más allá de lo terrenal. La gente en las colcas de Quillacollo estaba dispersa. Muchos se iban a quedar por ahí. Kala, con su característica calma, guió a Rafael de vuelta a Quillacollo, el eco de la ceremonia resonando en sus almas. La locutora sonrió con calidez al escuchar el agradecimiento del chileno Kala. Avanzaba entre las ruinas de las colcas de Cotapachi, con el corazón aún palpitante por lo que había presenciado. No podía apartar de su mente el espectáculo de luces que se cernieron sobre el cielo, como si las estrellas se acercaran para descifrar los secretos de la Tierra.
Aquel fenómeno, que algunos llamaban ovnis, trastocaba su comprensión del mundo. Era como si las historias de sus abuelos, esas que de niña la hacían soñar con dioses antiguos, hubieran tomado forma ante sus ojos. ¿Lo viste, Rafael?, le preguntó con la voz temblorosa de la emoción, acercándose al joven chileno que la escuchaba con la misma expresión de asombro. Fue como si Tunupa hubiera regresado a la festividad. ¿Tunupa?, repitió él, intentando descifrar el peso de aquel nombre. Me dijiste que hace años no aparecía en las celebraciones, ¿no es así? Ella asintió con la mirada fija en un punto incierto, recordando las antiguas leyendas que evocaban al enigmático Tunupa, el ser andino al que se relacionaba con la furia de los volcanes y la sabiduría de las montañas. Cada año celebraban su historia en un ritual de danza y música, pero hacía mucho que no sentían su presencia de manera tan marcada. «Es cierto», respondió Kala con una suave punzada de nostalgia. Nuestras fiestas atraían a peregrinos y curiosos, pero la esencia de Tunupa parecía habernos abandonado. ¿Hasta hoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este preciso instante se mostraron esas luces? Hablaba con un convencimiento que casi alcanzaba la desesperación por respuestas. La reaparición de Tunupa, o de quien sea que hubiese reclamado la noche con un brillo inusual, suponía un llamado, un reclamo a retomar el diálogo con los ancestros, a reconsiderar todo lo que creíamos entender sobre lo divino y lo terrenal. Rafael la observaba, incapaz de hallar palabras que acallaran su ansiedad. ¿Cómo conciliar la ciencia, la lógica que él defendía, con aquella manifestación que parecía trascender lo humano? Sin embargo, algo en su interior le empujaba a creer, o al menos a dejarse llevar por la posibilidad de que Tunupa hubiese decidido regresar para recordarles que la historia de los pueblos andinos no se detiene, sino que renace con cada misterio. Puede que esta vez busquemos unir lo que antes dábamos por separado, aventuró él con un tono de duda. O quizá estemos presenciando una señal. Y mientras el eco de sus palabras se mezclaba con el murmullo lejano de los cerros, Kala sentía que aquel reencuentro con lo misterioso o paranormal no había sido casual. Era un llamado urgente para rescatar su identidad, para entender que la tierra y el cielo, al fin y al cabo, son hilos inseparables de la misma trama. ¿Acaso no es ese el mensaje que Tunupa dejó vivo en la memoria ancestral? Todo indicaba que la respuesta estaba ante sus ojos, suspendida en la noche iluminada, exigiendo un nuevo compromiso con la verdad que se alza, incandescente, desde lo más profundo de la historia. Quinta Chernobyl. Una comida improvisada. Era pleno mediodía cuando la improvisada reunión se tornó en la perfecta excusa para ir a comer algo. Bajo el sol resplandeciente, Kala decidió detenerse en la Quinta Chernobyl, un lugar que no solo ofrecía comida típica boliviana, sino también la chicha más apreciada de la región. Mientras se acomodaban en la terraza, apareció Dante, cabalgando una moto chopper que resonaba con la misma rebeldía como la de su espíritu rockero. Tenía el cabello largo, la piel curtida y una mirada viva que no ocultaba su entusiasmo por reencontrarse con Kala. Hacía años que se habían conocido, y el viaje improvisado los había unido en una complicidad inesperada. Kala, todavía impresionada por la llegada de Dante, contó con admiración a su amigo, un músico rockero que trabajaba en el Centro Cultural de Cochabamba. Cómo ella y Rafael habían emprendido esa aventura para explorar la cultura boliviana. Rafael, el chileno recién llegado de Santiago, era el invitado de Kala y llevaba solo unas horas en Bolivia. Y con el avistamiento estaba fascinado con la amiga boliviana. La comida transcurrió con los vasos de chicha al centro de la mesa, casi como un ritual de fraternidad que unía risas, anécdotas y las tonalidades del español chileno y boliviano. Entre plato y plato, Dante y Rafael entablaron una conversación sobre las diferencias culturales, el rock chileno, la escena musical en Cochabamba y las tensiones sociales que Rafael percibía en su país. Kala, mirando a Rafael mientras da un sorbo de chicha,
¿Te diste cuenta de cómo las luces parecían moverse con intención? No eran simples destellos, eran UFOs. Rafael, aún pensativo. Lo noté, sí, pero, para serte honesto, mi primer impulso fue explicarlo científicamente. Pensé en plasma, partículas cargadas o algo parecido, aunque hay algo que no encaja con esas teorías. Dante, dejando su tenedor y mirando con interés. ¿Y qué te hace dudar, chileno? Rafael, sonriendo. La manera en que se movían. No parecían obedecer a las leyes físicas que conozco. Eran como... ¿vivos? Cala, con firmeza. Es porque lo son. Los UFOs no son solo luces, son mensajeros. Los apus los envían para comunicarse con quienes están dispuestos a escuchar. Dante, asintiendo. Eso tiene sentido. Mis abuelos solían decir que las luces en el cielo son señales. Los apus tienen muchas formas de manifestarse. Rafael, mirando a ambos con curiosidad. ¿Y ustedes creen que lo que vimos fue algo así? ¿Un mensaje de los apus? Cala, sonriendo. No es cuestión de creer, Rafael. Es cuestión de sentir. Los apus no necesitan que los entendamos, solo que los reconozcamos. Dante, con un tono reflexivo. En Cochabamba, esas cosas no se toman a la ligera, pero también hay quienes las ven como algo más moderno, algo más extraterrestre. ¿Qué piensas tú, Rafael? Rafael. Ríe. Bueno, vengo de un país donde los avistamientos de ovnis también son comunes. En el norte de Chile, la gente habla de luces y objetos que nadie puede explicar. Pero allá las interpretaciones son muy distintas. Aquí, la conexión espiritual con lo que vimos es única. Cala, mirando al horizonte. Es porque en Bolivia las historias siempre están vivas. No son solo relatos del pasado, los apus, Tunupa, la Pachamama. Todos ellos siguen aquí, cuidando, guiando. Dante, señalando su vaso de chicha. Y no hay mejor manera de conectarse con ellos que con un buen vaso de esto. Salud por los apus y sus misterios. Rafael, levantando su vaso. Salud. Y gracias por compartir esto conmigo. En serio, lo que viví en Cotapachi, no puedo explicarlo, pero sé que fue importante. Cala, sonriendo cálidamente. Tal vez no necesitas explicarlo, solo vivirlo. En el aire queda un eco de lo que experimentaron. Aunque las risas vuelven a llenar el espacio, cada uno de ellos reflexiona en silencio sobre los misterios que los unieron en esa mesa. La comida se enfría, pero las emociones siguen tibias. De pronto, la atmósfera cambió cuando se hizo evidente que Dante albergaba sentimientos hacia Cala. Sus miradas se cruzaban con cierta intensidad, y las palabras que cruzaba con Rafael parecían cargadas de una ligera tensión. Cala, por su parte, mantenía una actitud cercana con ambos, sin notar del todo la incomodidad que comenzaba a flotar en el ambiente. Dante, mirando a Cala con una sonrisa contenida. Es impresionante cómo siempre encuentras las palabras justas, Cala. Hasta cuando hablas de cosas simples, todo suena importante. Cala, riendo suavemente. Exageras, Dante. Solo hablo con el corazón, creo que eso es todo. Rafael, interviniendo con un tono reflexivo. No es solo eso. Tu manera de hablar tiene algo especial. Cuando te escuché por primera vez en redes, fue como si cada palabra construyera un puente hacia algo más grande, algo que necesitaba entender. Dante, mirando a Rafael con algo de recelo. ¿Y qué es lo que crees que entiendes ahora, chileno? Rafael, sorprendido, pero tranquilo. Que aquí hay una conexión que nosotros en Santiago hemos perdido. La forma en que Cala habla de los apus, de la tierra, de la historia. Es un recordatorio de lo que olvidamos mientras perseguimos la modernidad. Cala, mirando a Rafael con calidez. Es bonito escuchar eso. No siempre sé si las palabras que digo llegan a alguien, pero me alegra saber que a ti te tocaron. Dante, con un tono más serio. Llegaron a muchos, Cala. A veces más de lo que imaginas. No te das cuenta del impacto que tienes. Por eso vine a buscarte a Quillacollo.
Necesitaba entender cómo sigues haciendo lo que haces, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Kala, sorprendida. ¿De verdad viniste por eso? Dante, no me había dado cuenta. Dante, con una mirada intensa. Claro que sí. Eres más que una locutora, Kala. Eres una voz para todos los que no pueden hablar. Eso inspira, pero también duele, porque a veces parece que no importa cuánto gritemos, las cosas no cambian. Rafael, tratando de aliviar la tensión, pero cambian, aunque sea lentamente. Solo mira lo que haces, Kala. Tu voz ha llegado hasta mí, alguien que viene de un lugar completamente diferente. Eso ya es algo. Dante, mirando a Rafael con algo de desafío. Claro, porque eres un invitado, alguien que está de paso. Pero para quienes vivimos aquí, a veces parece que las luchas son infinitas. Kala, poniendo una mano sobre la mesa para calmar el ambiente. Dante, Rafael no tiene la culpa de lo que sentimos. Él también busca respuestas, como todos nosotros. Rafael, mirando a Dante con sinceridad. No pretendo entenderlo todo, pero sé que lo que viví aquí, lo que escuché de Kala y vi en Cotapachi, es algo que no puedo ignorar. Dante, suspirando con un tono más suave. Tienes razón. Tal vez estoy siendo injusto. Es solo que... Pausa, mirando a Kala. Es difícil ver cómo alguien tan importante para nosotros puede conectar tan fácilmente con alguien más, mientras nosotros seguimos esperando respuestas. Kala, mirándolo fijamente, sorprendida. Dante, no sabía que te sentías así. Dante, con una risa nerviosa. Es difícil no sentirlo, Kala. Tú eres especial. Pero también eres un enigma, incluso para quienes te conocen desde hace tiempo. Rafael, interviniendo con cuidado. Creo que esa es su fuerza. Kala no pertenece a nadie, pero nos conecta a todos. Al terminar el almuerzo, sucedió lo inesperado. Kala decidió acompañar a Dante de regreso a Cochabamba. Tomó sus pocas pertenencias, abrazó a Rafael con afecto y se subió al asiento trasero de la moto. En un pestañeo, desaparecieron con el rugir del motor, dejando tras de sí el polvo de la avenida y el eco de risas compartidas. Rafael, con la sensación de que el viaje había dado un giro repentino, se despidió dando las gracias a los dueños de la Quinta Chernobyl. Todavía con el sabor de la chicha en los labios, se dirigió al camino que conducía a El Mataral, rumbo a Santa Cruz. Mientras avanzaba, reflexionaba sobre las historias que venía buscando y las que se le presentaron de forma impensada. El rock, la cultura boliviana, los misterios de Quillacolo y el magnetismo de Kala.